¿Cómo están, queridos amigos? Esto es Independencia Financiera. De nuevo por aquí, es un verdadero placer. Mi nombre es Patricio y les voy a pedir que se queden hasta el final de este podcast porque hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy importante y bastante sensible. Para eso contamos, como siempre, con la colaboración de la otra pata del canal, el señor Rodrigo Sebastián Águila, nuestro experto en economía y finanzas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Patricio, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo ya sé qué tema tenés para hoy. Es un tema muy, muy apasionante. Pero bueno, eh, te doy el pie para que lo desarrolles. Mira, el tema que vamos a hablar hoy día es cuáles son los trabajos importantes. ¿Cuáles son los trabajos importantes? Mirá vos. Entonces la gran pregunta viene por ahí, ¿cómo? ¿Hay algunos que no lo son? Es una muy buena pregunta, pregunta clave, ¿no? ¿Sí? Son dos preguntas. ¿Cuáles son los importantes y algunos no lo son? Eso, exactamente. Sí, A sí, ver, sí. lo- Está muy ligado esto a la tecnología que se viene. más allá de eso, que igual lo vamos a tocar, va más con el tema de la mirada social. Bien. ¿Por qué? Porque es un tema que quise tocar, Patricio. Porque siempre se tiende a escuchar de muchas personas que dicen, bueno, cuando una persona, no sé, tiene algún cargo relevante o, no sé, de mucha responsabilidad, o un grado alto, si es de alguna fuerza armada, policía, o si es gerente, director de una compañía, etcétera, hablan de que esa persona tiene un trabajo importante. Entonces siempre me ha llamado la atención de Ujú. eso, del trabajo importante. Pues, es algo que se tiende a escuchar mucho, no, es que él tiene o ella tiene un trabajo importante. Su trabajo es importante, así como que lo recalcan, ¿no? Entonces, Claro. lo que yo quiero en este espacio es aclarar ese concepto de qué es un trabajo importante o cuáles son los trabajos importantes, realmente. Me parece bien. Yo creo que esto tiene una mirada muy subjetiva también, ¿no? Así es, y yo quiero llevarlo justamente al punto de. Depende del pensamiento de cada persona. Exactamente. Y lo que yo quiero es llevar esto, quitar toda subjetividad respecto al tema y llevarlo al plano de objetividad absoluta. Ese es el Ok, objetivo me parece perfecto. dejar la subjetividad. Porque en la subjetividad, Patricio, tenemos este juego de, bueno, ¿cuál es un trabajo importante? Este es un trabajo importante, este otro es más importante, dependiendo de la cultura, dependiendo de quizás del salario, dependiendo del estatus de la empresa, de la profesión para que se requiere para desempeñar ese trabajo, etcétera. Te digo algo, este tema da para que dejen muchísimos comentarios, porque seguramente cada uno va a dar su mirada, así que invitamos a los suscriptores, a aquellos que nos están escuchando, a que dejen sus comentarios, porque seguramente hay pensamientos distintos, Rodrigo. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Aunque mi mayor anhelo es que después de escuchar esto se elimine la subjetividad y el pensamiento se centre en la objetividad total, y, Bueno, y la gente se vamos a ver dé si lo logramos. cuenta de que quizá esa mirada que tenían no era la correcta respecto a la importancia del Claro, trabajo o de un trabajo en el particular, beneficio de la duda. el beneficio de. Yo te voy a hacer una pregunta y la pregunta te nació a ti realmente. Tú fuiste el genio de la pregunta, ¿no? Es, ¿existen trabajos que no sean importantes? Y la verdad, sí, yo creo que no todos tienen la misma importancia, pero es una respuesta que hay que pensarlo un ratito, te digo, ¿eh? Porque muchos dicen, bueno, por ejemplo, a ver, por ejemplo, la educación. ¿Viste? Cuando hay un problema en la sociedad y bueno, los maestros salen a reclamar por una mejora salarial, lo primero que dicen es, la educación es lo más importante para nuestros hijos. Ese es el emblema de ellos, ¿no?
Mm, Por supuesto que es verdad, la educación es fundamental para los chicos. Entonces, cada sector es como que tiene un eslogan, ¿no? No sé si estás de acuerdo. así es. Eso pueden decir los educadores. Después los sanitarios, médicos, enfermeros, en fin. Porque la salud, sin salud no hay vida, te pueden decir, por ejemplo. Entonces también es importante. Yo particularmente te voy a dar un ejemplo. Creo que vos no vas a coincidir, me parece perfecto que tengamos nuestras disidencias. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, la verdad que si no le buscan la vuelta, me parece eh, un trabajo muy poco importante para la sociedad, ¿no? La milicia, en fin, todo lo que es el gasto, encima es un gasto muy, muy abultado en tiempos de paz. Si fuera un país que tiene, o cada tanto, creo que hay una palabra que no recuerdo bien, como amenaza, eh, se podría tener en cuenta. Pero ese es un ejemplo, yo lo veo desde ese punto de vista. Y otros que están siendo superados por la tecnología. La otra vez escuché a un economista argentino que decía, es ridículo que haya un tipo cobrando un peaje en una gaceta, por ejemplo, a los autos que van pasando cuando ese trabajo lo puede hacer un robot. O sea, no es un trabajo importante para el ser humano. Es de poca monta, digamos, sin faltarle al respeto a los que hacen ese trabajo, ¿no? Eh, y seguramente si buscamos hay más ejemplos. No sé si a vos por ahí tenés alguno en mente. Mira, interesante todo lo que comentas y yo voy a tocar un punto. A ver, son varios puntos lo que estás tocando y son todos súper interesantes. Los vamos a atacar uno por uno. Vamos por el primero, ¿no? Que hablabas de que, claro, primero das el excelente ejemplo de la subjetividad, ¿no? De que para algunos la educación es lo más importante, para otros la salud es lo más importante. La educación dice, bueno, que sin educación no hay cultura, sin cultura no hay nada, no hay desarrollo, etcétera, ¿no? Los otros dicen, no, pero es que sí, pero sin salud te mueres y nosotros... El otro te va a decir el productor de alimentos, sí, pero mucha educación, mucha sanidad, pero si la gente no come se muere igual, y el del agua te va a decir lo mismo. Entonces siempre Tal cual, tal eh, cual. vamos a Hasta los entrar artistas podrían hablar, a... porque uno siempre dijo, bueno, el arte es algo medio que no es tan importante, y bueno, saltarían hasta los actores, pero bueno. Exacto, Pero entonces ahí yo creo que es lo menos importante, con todo respeto a los actores, ¿no? Pero bueno. ahí entramos en la subjetividad de empezar a valorar que este es más importante o menos importante. Ese es el primer punto que hay antes de entrar en profundidad. El segundo, el tema de las Fuerzas Armadas, un tema súper complejo. Creo que quiero tocarlo en un podcast. El por qué existen las Fuerzas Armadas. Y existen para dos objetivos, pero no quiero entrar en ese tema en particular ahora porque es muy Es todo un extenso. tema aparte. Sí, es un Sí. tema aparte, es un tema muy Tenemos miradas interesante. distintas. Creo que si pensándolo bien se podrían sacar muchas conclusiones interesantes. Bueno, y el tema del trabajo que podría ser reemplazado por máquinas, ¿no? Como el que hablabas tú del peaje. A ver, en ese tema en particular, yo voy a refutar todos los argumentos anteriores. Todos. Es decir, de los educadores, de toda esa gente, y también de por qué la persona del peaje está ahí. Y lo voy a hacer con la siguiente pregunta. Te voy a hacer una pregunta, mira. Esa Sí. persona que está ahí en el peaje, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Está trabajando para alguien, ¿no? Una empresa, ¿cierto? Ujú. Las empresas contratan personas porque le producen dinero. No contratan personas para regalarle dinero. Porque si la empresa quiere regalar dinero, pues no le dice que vaya a trabajar. Dice, vaya a su casa y yo le mando dinero para que vaya a trabajar. Entonces, Claro. ¿qué significa eso? Significa que si esa persona está ahí y la empresa toma la decisión de pagarle, es porque es importante. Porque si no fuese importante, no estaría ahí. Y a lo que voy es que traslademos esa idea a todo lo demás. Y voy a romper, digamos, el esquema de que
en el momento de que existe, considera que un trabajo no es importante, deja de existir como trabajo. Por ejemplo, en la sociedad, por temas de estatus, de estudio, de lo que sea, de subjetividad, de estupidez humana, puede ser un poco también, se valoran más a los directivos de empresas que a las auxiliares de aseo, por ejemplo, aseo limpieza. Ujú. Pero la verdad es que uno necesita del otro. Esa oficina esplendorosa del ejecutivo, si no está limpia, sería una asquerosidad. Probablemente no podría llevar ningún cliente ahí y cerrar ningún negocio. No podría trabajar en las condiciones óptimas. Por lo tanto, no podría ser productivo. Y por lo tanto, eso recaería en una pérdida enorme para la empresa. Pérdida económica, solo por un efecto de falta de higiene y de orden, ¿no? Y también el personal que hace mantenimiento, Exacto, exacto. Si estás en Nueva el York, gas, la electricidad, un claro, arreglo, una refacción. si estás en Nueva York, en un edificio espectacular de varios millones de dólares, en invierno, y tienes problemas con la calefacción, o sea, olvídate que los ejecutivos que estén ahí se van a concentrar en poder cerrar un negocio. O sea, van a estar muertos de frío. Entonces ahí la persona que se dedica a garantizar que eso tenga calefacción, esa persona es sumamente importante. Es tan importante como los ejecutivos que van a cerrar ese negocio. Porque si no fuese importante, estaríamos en un problema. Y lo mismo, esa persona que trabaja en la calefacción no tendría sentido de existencia si ese edificio no se ocupase. Y ese edificio no existiría si no hubiesen obreros que lo construyeron. Pero los obreros tampoco son suficientes porque necesitaban arquitectos. Y los arquitectos tampoco fueron suficientes porque necesitaban a los que fabricaban ladrillo. Es decir, toda la cadena de personas que producen algo son importantes. Porque al momento, Discúlpame, sí, quería meter o sea, se entiende lo que dice, pero yo voy a volver un ratito al tema de por qué dije lo que dije del peaje. Y vos me hiciste acordar de otro tema, me asusta un poco. Ya se están haciendo máquinas que arman estructuras enteras, paredes, y la revocan. O sea que el trabajo del albañil, Rodrigo, yo no sé cómo está para el futuro, ¿entendés? Y con una precisión, acuérdate que están las impresoras 3D, acuérdate de eso. Y con respecto al peaje, pasa que está en transición. Hay países que ya están usando robots en vez de personas. Lo que pasa que en países como Argentina, donde estamos lejos de la tecnología, eso no pasó, pero va a pasar, es cuestión de tiempo. bueno, Inclusive, la empresa ganaría más, no le está pagando un sueldo a esa persona si tiene un robot. ¿Entendés? por O supuesto. sea, habría que ver cómo van a ser estos efectos en el futuro, Ya, si devastadores o no. ¿Y sabés qué decía este economista? Siempre los cambios traen problemas. Cuando en 1800 y algo antes de la Revolución Industrial no existía el telar. Cuando hicieron el telar, los trabajadores, ¿sabes qué hicieron? Los quemaron, ¿sí? Pero después se tuvieron que adaptar porque no quedó otra. Pero esto da para hablar, creo que hablamos en un podcast de el sí, fin de la era industrial. No me sí, quiero meter en ese sí, el tema, fin de la noche. pero bueno. Sí, pero hay un punto, y que es un punto muy fino este, que es el ejemplo. Es Ujú. decir, para ese empresario de ese peaje X, eh, todavía sigue siendo importante la labor de ese trabajador del Todavía, peaje. Claro. seguro, todavía. Entonces, cuando ese trabajo es importante hasta que se perciba como lo contrario. En el Bueno, te mo- digo que le queda poco tiempo. le queda poco tiempo, le queda poco Sí, tiempo, pero todavía lo es. sí, ¿Qué- sí. y quién define si es importante o no? Pues el que contrata. Porque nadie contrata para regalar dinero. A menos que sean amigotes de los políticos que contratan a familiares y amigos para hacerle favores. Pero Sí, seguro. hablando del mundo real, de empresas, qué sé yo, nadie contrata para regalar dinero. Entonces, por lo También tanto, cajeros de supermercados. lo mismo, Ya ya hay hay máquinas que transición. cobran. Es claro, ya hay transición. Pero es una transición que va ahí. Pero todavía
mientras existan cajeros humanos, significa que para ese empresario todavía es importante. ¿Por Todavía. qué? Porque no le genera suficiente confianza, porque tiene miedo que los clientes no se acomoden y se vayan al supermercado a la competencia, etcétera. Por lo tanto, siguen siendo importantes todavía, donde se mantiene ese Sí, cajero sí. humano, Sí, esa la labor. transición va a ser de a poco. Claro, claro. Y volviendo al tema al que iba, la conclusión, Patricio, es que todo trabajo es importante y no hay más trabajo, o sea, o trabajo más importante que otro, porque, porque todos en sí cooperan unos con otros. Lo que pasa es que lo que cambia son otras cosas. Cambia el nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque si una persona trabaja limpiando vidrios a 40 pisos, vidrios por fuera, colgada, con arneses, esa persona va a ganar naturalmente más, no por nivel de educación que necesita para eso, no por años de experiencia, bueno, quizá años de experiencia sí, pero va a ser básicamente ¿por qué? Por el riesgo. Rodrigo, discúlpame, ¿no? A esta altura, protejamos al ser humano. Ese trabajo tiene que desaparecer. Es un trabajo que también va a Esto ser, me hago cargo yo de lo que digo, ¿eh? es un trabajo, Pero es muy peligroso. sí, es un trabajo que también va a desaparecer por la tecnología Ya está, seguramente. está para que lo haga un robot. Si Sí, se cae sí. el robot no se muere nadie. Sí, pero bueno, a términos de ejemplo, esa persona gana más por el riesgo. Lo mismo, que pasa, dice, bueno, ¿por qué un directivo gana más? Por la responsabilidad, porque esa persona no solamente responde por su trabajo él como individuo, sino que más bien responde por personas que no manejan él no maneja la acción de esas personas, ¿no? Que son los empleados de la empresa también por la responsabilidad de cumplir metas y objetivos. Entonces, por eso él gana más. Y bueno, también se suma que para llegar a ese trabajo, lo más probable es que tenga que tener una especie de cantidad de estudios, ¿no? Y por lo tanto él hace valer eso, ¿no? Que, bueno, estudió tanto, qué sé yo, entonces eso tiene un valor de mercado. Por eso gana más. Pero no es porque sea más importante, sino porque la responsabilidad, el nivel académico, etcétera, que requieren son más altos para ocupar ese cargo. Y también es un cargo que no hay millones de directivos en una empresa. ¿Ya? Puede haber millones de obreros, pero no millones de directivos. Entonces, es por eso, pero no es porque sea menos o más importante un trabajo que otro. Entonces, Claro. finalmente entramos a la conclusión de que los trabajos no son más o menos importantes, sino que hay trabajos donde se remunera más o menos, dependiendo de cómo se vea, por niveles de estudio requeridos, por niveles de experiencia, por riesgo y por cantidad de responsabilidades, como por ejemplo capital que maneja o personal que tiene a cargo. Esas son las variables que Aparte definen. es una Es cadena, una todos cadena. dependemos de todos. Esta es una famosa frase, viste, que engloba esto que decís también, ¿no? Absolutamente. Entonces yo lo que quiero es que se elimine esa idea tonta de que ha creado la sociedad subjetiva de que un trabajo es más importante que otro. No. Cuando el trabajo deja de ser importante, el mercado, que nosotros que creemos tanto en el mercado lo va a sacar de ahí. Y va a poner, lo va a sacar, lo va a eliminar simplemente o va a colocar a una máquina. Pero como sea, lo va a sacar de ahí. Y en ese momento ese trabajo ya no va a ser importante en ese momento. Pero mientras la persona Claro. esté haciendo ahí, sigue siendo un trabajo importante. Y el día que no lo sea, esa persona ya no va a estar ahí. Entonces, no hay trabajos que sean realmente más importantes. Todos son importantes. Cambian otros factores que son los que ya mencionados. Así que eso de que hay trabajos más importantes unos que otros, no. Descartado totalmente. Bien, bien. Bueno, esperamos el aluvión de comentarios, te puedes imaginar, ¿no? Un tema súper interesante que hay que verlo con La verdad que sí. mucha objetividad. Buenísimo, Rodrigo. Bueno, creo que hemos sido bastante claros con todo, ¿eh? Así Sí, que sin más, nos vamos despidiendo. Le doy un gran saludo a todos nuestros suscriptores. Invitamos, como siempre, a que se sumen al canal. Ya saben cómo hacerlo, ponen la campanita, dejen sus comentarios. Y bueno,
señor Rodrigo. Será hasta la próxima. Será hasta la próxima.